Bienvenidos a la primera Feria Mundial Virtual del Libro de la ciudad de Cabra, en España. A nombre de nuestro director, el señor don Rafael Luna García, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del día de hoy. Justamente hoy nos acompaña la escritora Marta Lucía Mora y desde Colombia, ¿no? Desde nuestra sede en la Ciudad de México nos enlazamos hasta allá. Los saluda Javier Alvarado. Marta Luciana, bienvenida a esta primera Feria Mundial Virtual del Libro de la ciudad de Cabra, en España. Es un verdadero placer tenerla con nosotros y darle la bienvenida a la presentación del libro del día de hoy. Para dar inicio, me gustaría que nos contara un poquito acerca de su trayectoria como escritora para poder empezar desde esta parte. Muy buenas tardes a todos los que están aquí pues pendientes de esta entrevista. Javier, te agradezco muchísimo que me dediques el tiempo realmente para nosotros como escritores y sobre todo pues como en mi caso para las mujeres que nos dediquen tiempo, me parece muy importante. Yo nací en Cartagena, Bolívar, la costa atlántica colombiana, pero me crié digamos en el centro, la parte oriental de Colombia, en Cúcuta. El territorio donde vivo realmente es un territorio bastante conflictivo, es un territorio donde ha sido muy tocado por la violencia, el conflicto armado, no sé si han escuchado del tema. Claro, porque aparte es frontera con Venezuela, ¿no? Sí, es frontera con Venezuela. Ahorita nos toca el problema de la migración, sí, que es algo que agrava un poquito más la situación de la parte social. Pero antes de eso hemos sido tocados por violencia interna entre guerrillas, paramilitares, que ha dejado realmente unas secuelas muy marcadas en el territorio, y pienso que esa ha sido la parte más fuerte que me ha permitido a mí estar en muchos escenarios, la parte del conflicto armado. Porque cuando yo decido escribir mi libro, en ese momento era un tema tabú, un tema del que no se hablaba, y en un territorio tan machista como Norte de Santander, obviamente las mujeres menos hablaban. Yo decido hablar, decido contar a través de un talento personal que tengo desde niña, que es la poesía. No me consideraba poeta, ¿no? Yo simplemente hacía esto como una catarsis, como por sacar todo aquello, por decir, por revelarme, por poner un grito de protesta, y me fui convirtiendo en la voz de las víctimas del conflicto armado. Gracias a eso, pues el universo conspiró a mi favor y al favor de todas las mujeres que querían ser escuchadas. Y de España, a través del Servicio Jesuita para Refugiados, llega el dinero para la publicación de mi libro que se titula El cáliz de mi sangre. Que tiene que ver justamente con esa parte de la guerrilla, ¿no? Y de este movimiento tan complicado que ha surgido bueno, en esta parte de Colombia, pero que básicamente como tiene un origen en Venezuela, ¿no? Una situación que todo el mundo conocemos. Y me parece que cuando usted habla sobre esta situación tan machista del norte de Colombia, ojalá que solamente, lo digo con el mejor de los sentidos, que ojalá que solamente fuera en esa parte, pero es un tema que sucede en casi toda Latinoamérica, ¿no? La parte tan machista, y tiene toda la razón, el que tengamos a una mujer como usted, defensora de los derechos humanos, defensora también de estas voces que solamente lo que quieren es ser escuchadas y que se convierta en este portavoz de ellos, me parece una gran responsabilidad y me parece un gran acierto que lo plasme a través de un libro como es este libro que nos presenta. Sí, la trayectoria que he tenido trabajando con mujeres, acompañándolas en sus procesos, acá les llamamos procesos, es a poder acompañarlas, escucharlas, ser su amiga, sin necesidad de ser psicóloga, simplemente soy una víctima más, una persona más del común. Sin embargo, tengo aquella facultad del acercamiento, ¿no? De poder sentir a la otra persona y sentir que ella, nos hacemos una mediante el diálogo. Eso me ha permitido realmente recorrer gran parte del territorio, haciendo algo que para mí es algo muy normal, muy natural, pero para los expertos y los eruditos es algo asombroso, pero para mí es algo muy cotidiano. Entonces, de esa manera voy tomando experiencias, historias de ellas, las voy comparando con la mía, con la del vecino, con la del otro, y me doy cuenta que tenemos un dolor en colectivo, que no importa si nos quitaron a una persona, tenemos 3, 4 familiares o al menos uno solo, el dolor de las víctimas del conflicto armado
es el mismo dolor, no es la cantidad de muertos. Ese es el martirio tan grande que nos queda a nosotros en el alma, en la esperanza, en la fe que se pierde. Le perdemos la fe al Estado, la fe al ciudadano común, la fe a la misma familia. Muchas veces perdemos la fe en nosotros mismos y eso es lo más terrible. Y es allí donde yo he venido, digamos, trabajando fuertemente con ellas. Y te cuento que yo me he vuelto la cara bonita del conflicto porque es que yo no puedo estar triste, yo no me puedo deprimir, yo tengo que estar con una sonrisa todo el tiempo, muy alegre y transmitir todo el tiempo esa fortaleza, ¿sí? Darles la mano, vamos para adelante, usted puede, somos berracas. Y te cuento que ya tengo un semillero de escritoras. Tengo otras Wow. que están escribiendo también y ahora son vistas de otro punto de vista. Ahora no son víctimas, ahora son artistas dentro de su territorio. Claro, hay una cuestión a mí que yo he detectado como en este ámbito tan artístico, no importando a qué disciplina se dediquen, pero la parte emocional siempre es un gran factor que sirve como ese motor y ese impulso para expresar, ¿no? Y ya sea pintando, dibujando, escribiendo, por ejemplo. Y desde luego que esta parte tan emocional juega un papel muy importante porque eso también refleja, hace que el lector se pueda enganchar con la historia porque en algún momento se puede sentir identificado y es ahí donde se puede enganchar y disfrutar la historia vista y vivida desde su experiencia, ¿no? Y entonces existe una empatía también con el autor y entonces es donde también se vuelve como un gran éxito alguna publicación también, ¿no? Qué increíble que esto se pueda estar replicando a manera de como terapia, yo lo quiero entender de esa forma, pero que a la vez sirve también para inspiración para más personas que lamentablemente han tenido que sufrir alguna situación eh, como es en este caso, pero que de una u otra manera este es un gran ejemplo de que lo más importante siempre es buscar como un cauce en la que se pueda fugar o transformar como ese dolor en algo bueno para que sirva para alguien más, ¿no? Bueno, mira que quiero compartir algo con todas las mujeres del mundo. Yo soy una convencida de que la mujer transforma sociedades. Estoy convencida de eso. No tengo nada en contra de los hombres, nada en contra de nadie. Soy la mujer más espontánea y abierta del mundo, pero soy una convencida que la mujer transforma sociedades. Es una mujer la que toma decisiones drásticas y lleva al marido, y lleva al nono, y lleva al hijo, y lleva... Siempre es la mujer la que está abanderando procesos y adelantando siempre todo lo que tiene que ver con la sociedad. Y yo me doy cuenta que las mujeres que han sido víctimas de conflicto armado, al quedar destruidas emocionalmente, como lo acabas de decir, ella misma es factor de destrucción de su núcleo familiar. Los hijos se deprimen, entran en conflicto, entran a otros grupos armados y a otras violencias del territorio, porque no tienen esa fuente de amor, de esperanza y de empuje que es su mamá, la mujer en ese momento. Ese papel de la madre, que es el centro de todo, yo lo asumí con mis hijos. Mi hijo, el mayorcito, quedó de 6 años cuando el hecho de nosotros, y fue llevar con él toda esa terapia y empezar a volverme como la maestra en el camino, pero también la fortaleza en el camino, porque ya no tenía un papá, no tenía un padre porque lo habían asesinado. Y es volverme mamá y papá y luchar juntos contra el mundo y contra muchos estigmas de la sociedad que lo marcan a uno, por algo lo matarían. ¿Quién sabe qué hizo? ¿Quién sabe en qué estaba? Es poder romper todo eso y siempre estuve yo allí como la persona fuerte. Luego, cuando empiezo a conocer otras personas y esas personas tienen hijos, me doy cuenta que lo que yo hice conmigo debo hacerlo con ellas y que ellas lo hagan a su vez con sus hijos. Así que eso se ha vuelto como una maquinaria, ¿sí? Como un proceso social que van dando, y esto me da un premio que se llama el premio CAFAM a la mujer. Mujer CAFAM Norte de Santander, por toda esta maquinaria que he venido trabajando por 15 años. Y de ahí surge la idea de hacer el proyecto que te digo que tengo ahorita, que se llama Entre Plumas y Espadas, que es el próximo libro, que es una compilación de poemas de la verdad territorial del Catatumbo, expresada por los líderes sociales, pero a través de la metáfora. Yo aproveché la pandemia, ¿no? Yo Claro. les daba por Zoom y todo, y aproveché la pandemia y las madrugadas y todo para enseñarles cómo se hacía, para que un líder social aprendiera a hablar diferente sin que arriesgara su propia vida a través de la metáfora.
Claro, es que es como buscar, ¿no? La manera, ¿no? La manera en la que pueda salir, pueda surgir y pueda ser conocido y pueda ser visto. Qué increíble, la verdad es que eh, en algún momento que habíamos tenido alguna plática nosotros, habíamos tenido una plática, pues, un poco más detallada, pero no tan profunda como en este caso, ¿no? Y la verdad es que es un verdadero placer platicar con usted porque desde luego que a ser una gran líder de su comunidad, a ser una portavoz de de estas personas que, como lo decía en un principio, lo único que quieren a veces es ser escuchados, ¿no? Por alguien más, que sirva de inspiración, me parece que es un acto de verdadera transformación como ser humano y es un verdadero propósito como de servicio al prójimo, ¿no? Ese es realmente ponerlo en práctica, como esta misión de vida, encontrarla que mejor que también de esta forma en el arte, expresarlo a través del arte, que es como en un libro. Y me gustaría que nos contara un poquito acerca de este libro que nos presenta el día de hoy. Hay perros ladrando. ¿Me repites la última parte, por favor? ¿Te gustaría que Sí, te conté? me gustaría que nos contara acerca de este libro que nos va a presentar el día de hoy. Bueno, esta es la portada. Como ven es mi rostro y es una foto que no se pensó. La persona que estaba posteando todo el proceso me puso un fotógrafo y después como de 300 fotos en todas las posiciones habidas y por haber, yo me cansé y simplemente me desgoncé, me quedé quieta y ¡pum! Esa fue la foto. Simplemente la que es, sin tanta pose, sin tanto maquillaje y esa soy Natural. natural. Soy una persona que de pronto la gente no, hay gente que no comprende lo que hago, porque como lo acabas de decir, tengo un poema con ese nombre, lo asumí como una misión de vida, como algo que tenía que hacer, porque tú sabes que nosotros los escritores solemos escuchar aquella vocecita en las madrugadas, aquella inspiración que llega, que, que sabemos que no es algo nuestro, porque yo asumo que no es mío. Yo asumo que aquella vocecita necesitaba que yo dijera algo, a través de mí se dijera algo, se hiciera alguna obra. Por eso lo asumo como una misión de vida, de algo o alguien que me utilizó como puente o como, ¿cierto? Como medio. El cáliz de mi sangre comienza con el poema La viuda, que es mi poema, es mi historia, el momento en que matan a mi esposo, y comienzo con La viuda. Pero la gente piensa que el libro un día me senté a escribir. Resulta que son estados emocionales en los cuales hay diferencia de tiempo entre un estado emocional y otro, porque yo también llevé mi propio proceso del momento de quedar viuda, ¿sí? Al ir asumiendo, pasan meses y meses en un trauma psicológico en que, El proceso del duelo, ¿no? exacto, el proceso del duelo, cuando escribo el segundo poema ya ha pasado muchísimo tiempo del primero al segundo, ¿sí? Por todo esto, es un proceso que como lo acababas de explicar, las personas que han leído El cáliz de mi sangre y que han tenido algún evento de duelo también, ellas van encontrando como un camino, como una salida. Van viendo el primer dolor y van viendo esa transformación que las va llevando hasta cuando la última página del libro les dice la tierra prometida, que es simplemente empezar a ver diferente al mundo a partir de la catarsis que hiciste, cuando todo lo ves como oportunidades, aunque el paraíso está aquí, al alcance de la mano. Es mío, yo lo transformo, yo lo hago, yo lo tengo. ¿Sí ves? Entonces, esto realmente ha sido para mí muy satisfactorio por ver a mujeres que hace tiempo no veía y que hoy en día las veo con mi libro en mano, hola mi poeta, y con una mirada diferente y con una actitud diferente y guerreándola y tienen sus propias empresas y tienen sus propias asociaciones de mujeres y guerrean con otras. O sea que lo que hice ha ido replicando en base a que esto se ha convertido como un camino, como un túnel que van pasando hasta que logran salir. Entonces yo en lo personal me siento muy satisfecha con todo esto y también quise darle un cierre. O sea, esta es una historia de una persona víctima del conflicto armado, más yo soy un ser humano, ¿cierto? Que ha vuelto a la vida, que he vuelto a nacer y ahora escribo diferente. Tengo unos textos por publicar ahorita que son textos, un libro se llama Lilith, que es esto, como te dijera yo, Confesiones de mujer.
confesiones de mujer, todas aquellas cosas que de pronto no se saben y que se hablan en secreto. Entonces tengo por publicar a Lilith y tengo por publicar a Salamandra. Y ahora pues Entre Plumas y Espadas. Entonces estoy en estos 3 proyectos, los 2 míos y el colectivo. Pero entonces yo lo asumo realmente como algo que me gusta hacer, me encanta hacer, lo aprendí a hacer y que yo creo que ya no lo voy a dejar, ¿no? Yo creo que ya este fue mi camino y esperar a ver a dónde me lleva la vida, ¿no? Pues qué increíble, la verdad es que lo que de eso se trata, ¿no? Como de aprovechar las oportunidades que presenta la vida, que da la vida, y me parece que eso es una de estas, este es un gran ejemplo de cómo se puede aprovechar la vida. Y bueno, entendemos que puede ser una parte dolorosa, complicada, pero siempre, como decimos aquí en México, siempre hay una luz al final del túnel, ¿no? Y me parece que esto ha sido como ese rayito de luz que ha servido de esperanza para muchísima más gente, eh, específicamente para mujeres que han sido y que han vivido alguna situación muy similar. Yo siempre he dicho también que no hay cosa más deliciosa que escuchar de la propia voz de los autores algo, ¿no? Una canción, algo. ¿Nos podría leer uno de esos poemas? Precisamente tengo aquí Misión de Vida. Tal vez escuchando Misión de Vida comprendan el proceso, ¿sí? El proceso. Concéntrate. Rompan el sello que pusieron en mi frente porque no le pertenezco a nadie. Soy libre, aunque mi pensamiento es una historia triste de dolor y llanto. Rompan este sello que me vincula y me tortura a una infinita espera, de una indemnización que nunca llega y de promesas de ley que hasta suenan groseras. Con los sueños en la maleta y escasa de esperanza emprendí la marcha. Encontré a muchos afligidos que contaban sus historias, llevando de la mano a sus hijos, que miraban con espanto. Nació en mí el sentimiento de hacer algo y me dije, pues yo, con humildes versos plasmaré esta historia. El compromiso me empuja y no tendré calma. Escribiré historias que serán contadas, porque en muchas pupilas el dolor me reclama y crean en mi corazón un profundo drama. Ese fue el día que decidí escribir lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando, lo que estaban viviendo, no lo mío, sino el colectivo, el colectivo. Y por eso quise leer ese poema. ¿Por qué? Porque no quise, digamos, enlutar un poquito esa entrevista. No le leí La Viuda, ni Carta al Difunto, ni Asesino, porque tiene mucha sangre, porque sé que se van a poner mal, porque es muy triste y porque no quiero volver a pisar esas huellas de sangre otra vez. Yo quiero que todo sea diferente, que las cosas evolucionen y que ahora no me vean como una persona víctima del conflicto armado, sino como alguien que ha trascendido, alguien que supera y que sigue luchando por sus sueños. Y mi sueño es seguir escribiendo, es seguir visibilizando la fortaleza de la mujer y la responsabilidad de la mujer en el mundo. Te cuento que mis hijos, por ejemplo, se han convertido en ejemplo de vida también. El mayor ya se graduó de ingeniero civil, es el que ahora lidera mi fundación en las causas sociales, y el menor es escritor, también es poeta y también dibuja. Aunque él dice que él no tiene eso que tengo yo, que él no está loco como yo, pero sí dibuja y sí escribe. Entonces, hoy en día mis hijos también son ejemplos de vida y se convierten también en muchachos que le enseñan a otros jóvenes el camino. Entonces, esto pues podría decirse que es una tarea bien hecha. Entonces, las mujeres sí podemos hacer tareas bien hechas, no como dicen los hombres que no sirven para nada, que mejor cállese, que usted no opine, que mejor que usted no piensa. Sí, las mujeres pueden pensar, las mujeres transforman, las mujeres tienen mucha creatividad, mucha idea y son visionarias. Son muy visionarias. Claro, me parece que todavía falta
un gran camino por recorrer en ese tema, ¿no? En cuanto a temas de igualdad, en cuanto a temas de empoderamiento, de dar visibilidad, ¿no? A la figura a la figura femenina, perdón. Falta todavía un camino por recorrer, falta mucho por hacer. Sin embargo, me parece que esto es una de las formas correctas, desde mi punto de vista, más correctas en las que sí se puede hacer verdaderos cambios reales, tangibles, medibles, ¿no? Y que además son replicables, ¿no? Porque pues también siempre he creído que alguien que recibe cosas buenas, lo único que puede replicar son cosas buenas. Entonces, esto es justamente lo que va haciendo, ¿no? El trabajo siendo visto, el trabajo siendo recompensado, reconocido, que también es importante. Y de verdad que, bueno, pues para nosotros significa mucho que la tengamos en esta Feria Mundial Virtual del Libro de la ciudad de Cabra, en España. Ha sido una de las presentaciones que a mí y que yo he tocado, más bien me ha tocado hacer, más emotivas y que sin duda sí me atrevo a decir que son muy inspiradoras, ¿no? Y transformacionales incluso para alguien más. Por eso es muy importante que sí prestemos atención en cada palabra que decimos, en cada palabra que plasmamos, porque alguien más puede estar necesitando esa palabra y eso puede ser como el impulso para también transformar su propia vida, ¿no? Eh, yo estudié también por allí artes escénicas. Quiero comentarlo porque también es muy importante ver cómo la poesía con el arte escénico se complementan muy bien. Eso me ha permitido hacer de mis poesías performance en los diferentes eventos y ferias de libro en las que he estado aquí en Colombia. Y me gusta que mi poesía se pueda llevar a la performance, a un escenario, con unos elementos que transmitan mejor el mensaje. Me encanta eso y he podido también hacer papeles en restaurantes como por ejemplo el restaurante Chapulines aquí en Cúcuta, que es un restaurante mexicano. Allí de Frida Kahlo, o hacía de Frida Kahlo antes de la pandemia, y hacía lo que eran los monólogos de Frida. Entonces todo eso me llama muchísimo la atención porque Frida también la admiro muchísimo, ¿sí? Y es una mujer que como mujer se paró en la raya también y se puso al mismo nivel del hombre. Entonces, eso con ella también me identifico muchísimo, también me encanta ponerme su traje, sus flores y todo, me encanta, me siento muy bien con ella y me siento muy bien llevando la poesía a la parte escénica y a la performance porque sensibiliza mucho más. Puedes mirar de frente al público, a la persona y transmitirle con más fuerza el poema que estás declamando en ese momento. Entonces es muy bonito cómo las artes se complementan, lo decía hace ratico, la pintura, la danza, el teatro, cómo todas las artes se complementan y realmente ves que el arte es la magia que sostiene el universo. Si no hubiera magia, si no hubiera arte, el mundo se volvería invivible. Sería imposible vivir y soportar tanto caos, tanta tragedia, si no hubiera algo de magia. Y esa magia la tenemos los artistas, el arte, la Claro. música, la danza. Es Sí, sí, muy sí, importante. definitivamente. Además, el arte, por ejemplo, ha sido una de las, bueno, es que casi todo, pero toda la industria de cualquier rubro, pero el arte específico ha estado muy presente durante este confinamiento, ¿no? Que digo, aquí en México seguimos en confinamiento y seguiremos todavía un buen rato, igual que en gran parte de Latinoamérica y algunas partes en Europa. Pero el arte ha estado muy presente, ¿no? Dentro de muchas, más bien como dentro de todo este confinamiento. Y me parece que el arte también ha sido como muchos han descubierto esa parte creativa y artística que tenían, que no sabían que tenían. Otros más la han explotado, ¿no? Y otros más la han descubierto. Entonces, definitivamente el arte, yo también creo que el arte puede transformar vidas y cuando cuando se pueden porque todas se complementan, pero cuando se fusionan, crean una magia espectacular. Espectacular, claro que sí. Los gobiernos como que se resisten a querer apoyar a los artistas, se resisten a creer que nosotros podamos hacer algo, pero hemos demostrado que hacemos cambios y transformaciones muy fuertes. Hay muchos referentes, muchísimos, y eso se convierte como, yo lo veo mi forma de ver, que cuando nos niegan un apoyo económico a una propuesta artística, es un tipo de violencia, ¿cierto? Es un tipo de violencia.
Y es como cuando buscas justicia a través de lo que aprendes a hacer, porque yo no era artista, ¿cierto? Buscas justicia desde lo que aprendes a hacer y no encuentras justicia, porque hay una negativa en el sistema de que no hay plata, que para los, hágalo gratis, que por amor al arte, que los artistas no, que sí, que son un poco de vagos, que eso que es, pero vaya, hágalo ellos, a ver si son capaces de hacerlo, no son capaces de hacerlo. O vaya escriban un Claro. libro, no pueden hacerlo. Entonces, un día estábamos en un evento en Villavicencio Meta y habían 250 víctimas en la sala, todas con camiseta blanca y con una vela. Y adelante había un poco de personajes vestidos de blanco que eran los hombres de la paz, los magistrados, gobernador, que no sé qué tal. Y yo iba representando a una entidad, la unidad de víctimas, y me habían pedido que llevara unos poemas para ellos quedar súper bien. Entonces, cuando yo veo las víctimas allá atrás y lo veo a ellos como palomas blancas en todo el frente, cuando no es así, entonces yo cambio mi discurso y ese día salió un poema que yo no sé, te cuento que, o sea, no lo pensé, salió. Por eso vuelvo y digo que lo que yo hago no es mío, no es mío, alguien me está mandando eso, no sé por qué lo está haciendo, no me deja hacer otras cosas, entonces no es mío. Y cuando termina el poema, la primera silla de personas de blanco quedó vacía. No sé por qué. Se llama justicia. Entonces comienzo y digo, la veo caminar por una calle oscura, sin ojos en el rostro y su piel marchita. Sí. La veo venir caminando lenta, con sus pechos desnudos y figura esbelta. Una tenue luz me permite observar los decretos enterrados en su espalda, con un manojo de leyes en su mano izquierda y en la derecha una copa llena de lágrimas. Escucho los lamentos de muchas voces. Sí, de aquellos que una vez quisieron amarla, los que entregaron su esperanza y bebieron el licor amargo de su arrogancia. La veo y pasa con sus pies descalzos, tal vez haciendo para descansar, o tal vez, se me olvidó la última parte, o tal vez conociendo su destino, no tiene prisa en llegar. Volteo y me doy la espalda, se apaga la luz. Cuando volteo no hay ninguna persona de blanco, o sea, el gobernador, todos se fueron. Y me quedé sola con las víctimas. ¿Les llegó? ¿Les llegó? Les llegó porque, o sea, la justicia, lo que ellos representan, que la justicia está ciega, está sorda, ¿sí? No llega a nosotros nunca y simplemente nos utiliza. Entonces, cosas como esas han sucedido dentro de mi historia y que así como me quedaron marcadas a mí, le quedaron marcadas a otras personas. Y yo creo que lo que nosotros tenemos ahorita es un proceso de resistencia. No de lucha ya, sino como de resistencia y de búsqueda de justicia en cada acto que hacemos, en querer llevar adelante nuestros proyectos, sea cual sea el proyecto, no solamente literario, cualquier emprendimiento, empresa que las mujeres emprenden ahorita, es un acto como de resistencia y de lucha para que esa justicia y esa paz o ese acceso a la justicia pueda llegar a nosotros, no importa lo que nosotras escojamos hacer. Y esa es la lucha que hay ahorita en este momento en Colombia. Si ves noticias, en Colombia hay es una lucha, una resistencia de las víctimas por ser escuchadas, no para pelear por lo que pasó, sino es ahora una exigencia de la justicia en cada una de las cosas que nosotras aprendimos a hacer y que queremos hacer. Entonces, eso es Colombia en este momento, desde las víctimas de conflicto armado, resistencia y exigencia de lo que es la justicia. Muy bien. La verdad es que le decía, ha sido muy interesante esta plática. Le agradezco muchísimo el que haya aceptado esta invitación para ser parte y formar parte de esta primera Feria Mundial Virtual del Libro de la Ciudad de Cabra en España. Por último, ¿dónde podemos encontrar
libro, si alguien lo quiere adquirir. Hay un link, hay una página en donde se puede adquirir. Bueno, te cuento que también otro acto de rebeldía es que no lo entregué en ninguna editorial, no está en ninguna editorial. Rebelde, como siempre, me declaro rebelde una y mil veces. Yo los tengo conmigo porque resulta que el mensaje camina con su mensajera. Y cada vez que he ido a una universidad a hacer conversatorios y foros con los estudiantes, las universidades les vendo el producto, les vendo el libro para que ellos los obsequien a los estudiantes y se hace el conversatorio con los estudiantes directamente con el libro en la mano. Ahora en estos momentos de pandemia y que estamos todos en casita, muy estoy enviando vía correo electrónico. Pero en España hay libros. Señor Elías Soto, del Servicio Jesuita para Refugiados, tiene una buena cantidad de libros allá en España también. Se puede uno contactar con el Servicio Jesuita para Refugiados de España, que allá hay libros de Marta Mora, El Cáliz de mi Sangre. Y bueno, algún día iré a México y me llevaré una maleta llena y te la dejo allá. Pues aquí es bienvenida, siempre cuando quiera, aquí es bienvenida a México. De verdad, nos va a dar mucho gusto poderla recibir aquí y las puertas de México están abiertas para todos, ¿no? Entonces, en este caso sería un privilegio también poderla recibir. Quiero decirle que a nombre de nuestro director, el señor don Rafael Luna García, presidente de Arte Ahora y de la Primera Feria Mundial, a nombre mío, como subdirector de la feria, con nuestra sede en la Ciudad de México, ha sido un verdadero placer poder platicar con usted y tenerla presente con nosotros. Yo me despido, la verdad es que me gustaría quedarme platicando 3 horas aquí. Lamentablemente el tiempo no se puede, pero esperamos que en una próxima podamos también nuevamente contar con su presencia. Será un verdadero placer, así que pues muchas gracias. Al director, a ti y a las personas que están aquí conectadas, en ese momento hay gente conectada, y a la otra, que este no es un libro cualquiera. Este es un catálogo de catarsis personal y colectiva. Y en el mundo ha habido muchos dolores, muchas tragedias. Y esos espacios que ustedes dedican acá a través de la virtualidad para permitirnos nosotros transmitir nuestro mensaje de una obra que ya nació, de un parto que ya fue una noticia al mundo. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Nos vemos en una próxima. Chao. Abrazos.